Entonces uno tiene que reflexionar que esto no es solamente una foto del momento, es algo que ha venido desarrollándose y hay que verlo a veces desde la parte de uno como ciudadano, ¿no? Hemos venido viendo y nos hemos venido, eh, creo que, dando con una realidad que tenemos que cambiar. ¿Qué es? Un Estado ausente. Un Estado que a todo nivel, no solamente en los más vulnerables, sino en la clase media, en la clase empresarial, es un Estado que a veces toma decisiones que no se condicen con lo que todos queremos. Este Estado ausente provoca una desazón. Y sobre ¿Cómo está, Jorge? Muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá en tu programa y tener la oportunidad también de saludar a todos los peruanos y peruanas que nos están viendo, sintonizando. Yo creo que todavía estamos en el marco de nuestras fiestas patrias y por eso un gran abrazo a todos nuestros compatriotas, ¿no? Bien, señor ministro, hay muchos que pensamos que el discurso de la presidenta ha sido bastante largo, pero que no tiene un hilo conductor, que dice bastante, por supuesto, ha ocupado varios sectores, pero que preocupa un poco no solamente el presupuesto que significaría implementarlo, pero que también ha olvidado partes importantes, no solamente en las regiones, sino en algunos sectores. Por supuesto que reconocemos el tema, por ejemplo, de seguridad ciudadana, tema de migraciones u otros. ¿Ustedes como grupo, como colegiado, sienten que ese discurso ha sido suficiente, que ya con eso se calman las aguas y que todos quedamos contentos? ¿O hay algo más que decir más allá del discurso? Jorge, yo creo que en un país como el nuestro, de tantas brechas, que es una realidad, ¿no? Donde hay pobreza, pobreza extrema, donde felizmente tenemos una economía fuerte, pero todavía hay que seguir consolidando esto, yo creo que nunca nada es suficiente. Y el discurso efectivamente ha sido un discurso sin precedentes porque hay que verlo de esta perspectiva. ¿Hace cuánto no tenemos un discurso que se aboque a los diferentes sectores, no solamente productivos, sino también a algunas líneas de política pública que empiece a mirar esos cambios estructurales que requiere nuestro país? En Consejo de Ministros, donde se aborda el discurso previo a que la presidenta lo pueda presentar, nosotros discutimos y entenderás, pues todos nosotros, todos los ministros queremos poner en ese discurso cosas que ya venimos haciendo y cosas o líneas de gobierno que venimos trabajando y con proyección, obviamente, al 2024 y a lo que queda del periodo constitucional del gobierno que lidera la presidenta Boluarte. Entonces, inclusive en toda esa información se ha tenido que hacer una síntesis y el hilo conductor, Jorge, siempre respetando las opiniones, es muy claro. Es cómo reactivamos el país y para eso se necesita inversión pública y privada, pero adicionalmente cómo atendemos los problemas que nuestra población demanda: seguridad ciudadana, empleo, cómo acortamos la brecha y hacemos contención a través del desarrollo social y sobre todo también estas líneas que nos ponen, digamos, en el centro, no solamente del Perú, sino también cómo nos ponen en el centro de manera internacional, que es tan importante porque es otro brazo que va a mover nuestra economía. Entonces, el hilo conductor es ese: reactivemos el Perú y por supuesto un mensaje de unidad y de paz que creo que la presidenta lo ha dejado claro. Este es un gobierno que escucha, pero no solamente escucha, sino escucha, hace y se trazan metas y objetivos que van a ser difíciles, pero que tenemos que cumplir, ¿no? Correcto, pero hablamos de un gobierno, pero ¿por qué pretender separarse completamente de justamente este gobierno? La presidenta fue parte de una fórmula y es parte de un gobierno. ¿Por qué hablar de el anterior gobierno como si no se hubiera sido parte de él? Cuando digo parte no me refiero a ser, digamos, socio, cómplice, ni nada de eso, sino parte de un grupo, de un colegiado. ¿Por qué pretender simplemente divorciarse de eso?
Yo creo que no es la mirada del divorcio, la separación, sino yo creo que es la mirada de la reflexión, Jorge. Efectivamente, nosotros hemos tenido un gobierno que fue constitucionalmente también elegido, que lo lideraba el señor Castillo, expresidente ahora, con parte de una fórmula donde inclusive ahora nuestra presidenta era la vicepresidenta de la República y luego ministra de Estado. Pero desde el MIDIS, porque yo he podido acompañar a la ahora presidenta desde que llegó al MIDIS, yo ya me encontraba ahí trabajando política social, sí ha habido un permanente impulso hacia el cierre de brechas y mejora del Perú. Y efectivamente, soy un testigo de excepción que en muchos casos no se pudo articular con otros sectores porque la mirada era diferente a la que ahora está imprimiendo la presidenta Boluarte. Porque hay que entender algo, Jorge, creo que esto es algo vital. Y nosotros lo decimos desde el MIDIS. Para empezar, no hay inclusión si no hay desarrollo. Y el desarrollo se consigue moviendo la economía. No solamente la gran economía, sino moviendo la economía social, moviendo los pequeños emprendimientos, las MIPES. Entonces, esa mirada, respetable porque era una posición de gobierno, pero que encontró, digamos, no el camino acertado y más bien empezó a tener impactos negativos en el desarrollo del país, esa mirada se acabó. La presidenta Boluarte ha entrado y ha entendido Con un nuevo enfoque. Con un nuevo enfoque, entendiendo de que si queremos llegar a los más vulnerables, si queremos cerrar la brecha de la pobreza, si queremos trabajar en contra de la anemia o de la desnutrición crónica infantil, se requiere un nuevo enfoque, se requiere más bien un fortalecimiento de nuestra economía, de la inversión privada, una inyección a la inversión pública y con eso mover todo el aparato productivo del país y con ello tener más recursos para cerrar esas brechas. Entonces, esa fórmula creo que es una fórmula que no necesita mayor explicación, la conocen todos, unos y otros, más allá de sus ideologías. Sabemos que es la única fórmula que funciona en el mundo. Por a supuesto. Mayor desarrollo económico, mayor desarrollo social. Así es, un efecto mayores inmediato. ingresos, mayores tributos y con eso caja fiscal que pueda cerrar esas brechas porque el dinero pues no cae del cielo ni se fabrica en una impresión, ¿no? Ministro, ¿y por qué volver al tema de la bicameral? Que era un tema ya cerrado y que es un tema que molesta a la ciudadanía. Particularmente le digo, yo sí creo que un Estado como el Perú debería tener 2 cámaras. Y digo debería en condicional, porque no creo que sea el momento. Pero ¿por qué volver a decir de que se debe debatir cuando no solamente tenemos un Congreso que, digamos, está complicado ante la opinión pública, pero además de eso, que creo que no es el Congreso que debería darnos una bicameral? ¿Por qué volver nuevamente sobre esa cantaleta, por decir así? A ver, por algo fundamental y que también lo ha mencionado la presidenta de manera clara y sencilla. No hay que tenerle miedo, Jorge, al debate. El debate es importante más allá de las posiciones que tú puedas considerar, que yo pueda considerar o que los 33 millones de peruanos puedan considerar. Eso no quiere decir que se tome una decisión radical o unipersonal. ¿Y dónde es el foro del debate por excelencia? El Congreso de la República. Y lo que hace la presidenta es decir, señores congresistas, estamos viendo, lo hemos vivido, no ahora, no en diciembre pasado, sino ya hace varios años, que el sistema tiene imperfecciones que no están ajustadas a la necesidad de la representación nacional. Entonces, la presidenta lo que está diciendo, vamos, este es un tema que está en pendiente, no se ha cerrado, pues póngalo sobre la mesa porque la población demanda que haya una mejor representación, que no tengamos estas irrupciones que complican justamente el desarrollo del país. Necesitamos una democracia más fuerte, una institucional más fuerte y con ello el país va a mejorar, porque cuando quieres tú, digamos,
ordenar la casa, estoy seguro que después de ese orden viene un desarrollo y un crecimiento. Entonces, eso es lo que pone la presidenta, no es una cantaleta. Yo creo que es un tema prioritario que toda la gente está esperando cómo mejorar este sistema que en muchos casos no los representa, ¿no? Bueno, ciertamente en política ninguna discusión sale de la mesa, ¿no? Puede en determinado momento colocarse a un lado de ella, pero ninguna discusión sale de la mesa y efectivamente creo que desde que cerró el Congreso en el tiempo de Fujimori y luego se eligió el Congreso Constituyente y esto nos arrojó una sola Cámara, ha habido un reclamo, ha habido una persistente opinión de que tenía que mejorar la calidad de la ley y que para mejorar necesitábamos siempre este tema bicameral, que es como casi todas las democracias del mundo funcionan. Para pasar ya a su sector, 8, según las encuestas, claro, 8 de cada 10 peruanos rechazarían a la presidenta Boluarte. ¿Qué hacer en este? No vamos a hablar de 2026, vamos a hablar en este año, porque la presidenta ha dado un discurso de inicio de un nuevo año de gestión. ¿Qué hacer en este año para revertir esta situación? No tanto de su sector, sino como gobierno. ¿Cómo le mejoramos la cara a este señor que se llama el gobierno? ¿Cómo lo... Ojo, no me estoy refiriendo a maquillarlo, sino cómo hago que este señor se acerque más a la gente y la gente comience a tenerle confianza? Has dicho la palabra clave, Jorge. Se acerque más a la gente. Cuando uno ve las encuestas, y efectivamente es una información que uno tiene que recoger como gestor público, y te das cuenta que efectivamente hay un desencanto, ¿no? Un divorcio de la población sobre sus gobiernos, sobre sus instituciones. Entonces uno tiene que reflexionar que esto no es solamente una foto del momento, es algo que ha venido desarrollándose y hay que verlo a veces desde la parte de uno como ciudadano, ¿no? Hemos venido viendo y nos hemos venido, creo que, dando con una realidad que tenemos que cambiar. ¿Qué es? Un Estado ausente. Un Estado que a todo nivel, no solamente en los más vulnerables, sino en la clase media, en la clase empresarial, es un Estado que a veces toma decisiones que no se condicen con lo que todos queremos. Este Estado ausente provoca una desazón, y sobre todo en la persona que no tiene los servicios que requiere, la educación, la salud, los caminos. Entonces genera, ¿qué cosa? Convulsión social. Entonces, Reclamo. la respuesta a esas encuestas es muy lógica. Hay un Estado ausente y la respuesta a mejorar justamente a partir de un gobierno que sabe muy bien y que hemos analizado estas encuestas es hacer lo propio, acercar al Estado, hacerlo más eficiente. Ese compatriota de Puno, de Apurímac, de Loreto. Yo he estado hace poco, quiero comentarte, aprovechar esto, en Tamarate, y les mando saludos a nuestros hermanas y hermanas de Tamarate. Tamarate es una comunidad nativa cucama del distrito de Lagunas, en Loreto, en Alto Amazonas. Entonces, primera vez que iba un ministro de Estado, una fiesta de la comunidad, yo les llevaba un mensaje de esperanza, les decía, yo efectivamente soy un ministro de Estado, pero soy un compatriota de ustedes. Los cargos son pasajeros, pero acá he venido para que esta realidad empiece a cambiar a partir de la inauguración de un tambo que hemos inaugurado en ese lejano distrito. Entonces, llevar ese Estado a través de un tambo donde vamos a implementar servicios es hacer que la gente diga, oiga, Por ahora fin llegó tengo el Estado. salud, ahora Claro. tengo RENIEC, Claro. ahora tengo educación, digamos, a partir de unas comunicaciones de internet que ya tenemos en el tambo. Ahora tengo Estado. Eso multiplícalo, Jorge, que es nuestra intención, no solamente en la gran obra de infraestructura hospitalaria, de carretera, de puentes, que es importante, ¿no? Sino también en la inversión social, en la pequeña posta, en el tambo, en el pequeño camino vecinal, acá en Lima periférica, en el muro de contención de nuestros cerritos, Claro. en la escalera. Eso es
una cercanía al ciudadano y decirle, oye, acá está tu estado, se está preocupando. Oiga, hay trabajos temporales para ti. Oiga, hay alimento en tu olla común, en tu comedor popular. Está mejorando la calidad de tu vaso de leche, que prácticamente por años ha estado simplemente dando un servicio no con los valores nutricionales que requerimos. Entonces, esa es no la fórmula, esa es el camino que todos nosotros los funcionarios públicos de los 3 niveles de gobierno tenemos que entender. Mientras no acerquemos al Estado de manera eficiente, Al ciudadano. la ciudadanía va a ser adversa a nosotros. Tenemos que acercarla con humildad, pero sobre todo con eficiencia. Ya estamos, esa es la línea que estamos tomando, ¿no? Correcto. Su sector tiene un presupuesto de más de 6.000 millones. Veo y revisé temprano que ya tienen un avance del 56% y algo más también, lo cual es un buen avance respecto de otros ministerios. ¿Cómo ha logrado usted ese avance este año? ¿Y por qué no explicarle la fórmula a otros ministros que no están llegando? Ya estamos a más de mitad de año. Y como todos, sabemos que así como de malo es tener un funcionario corrupto, tener a alguien que no está preparado para un cargo, es tener un funcionario que no sabe gastar el presupuesto. Porque un presupuesto es una autorización máxima de gasto. Yo ya tengo la plata ahí. Tengo que gastarla eficientemente, claro, pero tengo que gastarla. Claro. Su ministerio y su cartera no va mal, pero ¿cómo hacer para que los otros ministerios vayan en ese mismo training, por decir así? Lo que sucede es lo siguiente. A ver, primero que quien habla, digamos, tiene una intervención en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social de larga data, ¿no? He trabajado con 6 exministras maravillosas, de todas he aprendido, con diferentes visiones, y ahora yo, digamos, tengo la posibilidad de resumir eso, incluyendo la actual presidenta como ex ministra del MIDIS. Cuando ella llegó y formamos este equipo que la acompañó, una de las primeras tareas que ella nos pidió era una ejecución presupuestal importante en el MIDIS, y nos pidió que le ayudáramos a hacer una buena ejecución. ¿Por qué? Porque hay 2 cosas fundamentales y tú lo has señalado. Una buena ejecución eficiente, pero a la vez también una buena ejecución con calidad, ¿no? Porque tú puedes gastar, pero ese gasto, esa inversión, no tiene repercute resultado, claro. en el ciudadano. Cero resultado. Lo que hay que siempre ver es que cualquier inversión e intervención social tiene que tener en el centro de su intervención al ciudadano. No el procedimiento, como yo digo a mi equipo de funcionarios. No se olviden de que los procedimientos, las normas, las políticas, las leyes son los mecanismos de llegar al ciudadano a resolver sus problemas. No te quedes en eso. Entonces, la ejecución presupuestal del 2022, gestión de la presidenta Boluarte, en el MIDIS hemos llegado a alcanzar el 99.5%. Nos faltó un pequeño cachito para llegar al 100%. Y ese es el desafío que nos hemos puesto ahora y que la presidenta me ha dejado la valla alta, donde yo contribuí a esa valla, y este 2023 vamos a llegar al 100%. Ese 0.5 lo vamos a hacer. Pero, y ahí viene la respuesta a tu pregunta, ¿por qué otros sectores no tienen ese nivel de ejecución? Porque si bien nuestros colegas ministros son gente que conoce muy bien sus sectores, también que han trabajado, que han sido viceministros, funcionarios, etcétera, han tomado recién sectores que han estado de cabeza, alto permeabilidad a la corrupción, procesos inconclusos, procesos judiciales, arbitrajes, proyectos trabados y sobre todo un aparato que se ha dejado de muchas personas que en lugar de proporcionar salidas, más bien proporcionaban obstáculos. Entonces, muchos colegas ministros han tenido que tomar decisiones Ordenar la casa importantes. primero. Claro. Eso lleva un periodo. Claro. Estamos hablando de sectores básicos como transportes, Transportes, como vivienda. vivienda, Claro. como agricultura. Así Y sigue en proceso eso. La suerte que en el MIS ya nosotros teníamos un trabajo. Había un cauce, Así digamos. es. Entonces, obviamente, es mucho más fácil. Y en tema de proyectos, Jorge, recordar que los proyectos de infraestructura pues tienen también un desarrollo diferente
a la inversión social, ¿no? Nosotros efectivamente somos un ministerio de una alta ejecución porque nosotros tenemos la lógica del MIS, es un trabajo muy focalizado. Entonces sabemos inmediatamente a dónde van a ir esos recursos y cómo los vamos a ejecutar, ¿no? El Banco Mundial en abril emitió un informe en el que decía que 7 de cada 10 peruanos están en la línea de pobreza o directamente hacia esa línea. Del año 2004 al 2019, la pobreza se redujo, según este mismo informe, del 59% al 20%. Por supuesto que la pandemia nos puso de cara contra la necesidad, contra la improducción, y terminamos en una crisis económica, con poco empleo, con mucha necesidad en la gente. Pero de abril acá ya pasó un plazo y ya ha corrido un poco el tiempo. Ya se comenzó a reducir esa brecha, sobre todo porque el mismo informe dice que la mayor cantidad de pobreza está en las urbes. Y es una pobreza verdaderamente extrema, porque no tienen ni siquiera cómo tener un recurso en el campo de tener, por ejemplo, algunos animales, algunos embrios, así sea una digamos, actividad de subsistencia, como en mucho el campo del Perú, pero en una urbe, en San Juan del Lurigancho, en Saúl Cantoral, en la zona de Granja Porcina o en la zona de Bayora, es imposible pues tener una granja, tener unos cultivos. ¿Cómo se está luchando desde su cartera para reducir esa brecha? Por supuesto, hablemos de los programas sociales, de los bonos, cómo estamos llegando para hacer que las ciudades que albergan esta pobreza sean más inclusivas, más amigables, más saludables y, por supuesto, alberguen pues, a ciudadanos que puedan en el futuro servir pues, al Estado, ¿no? En la misma línea que comentábamos, entendiendo que hay que poner al ciudadano como el objeto y adelante de nuestra intervención, la reducción de la pobreza no es un tema exclusivamente del MIS. La reducción de la pobreza es un trabajo que se tiene que hacer de manera multisectorial y también de manera intergubernamental. Por supuesto que el gobierno central tiene que dar las pautas. Y esas pautas es el primer paso que hemos hecho aprobando un hito histórico en la política de desarrollo social del país, no del MIS. En diciembre, el 30 de diciembre pasado, ya en gobierno de la presidenta Boluarte, nosotros como MIS propusimos y aprobamos la nueva Política Nacional de Desarrollo e Inclusión. Jorge, ¿qué es esto? Hemos pasado a ver esta pobreza solamente en un aspecto monetario, porque ya los informes del Banco Mundial y otras agencias nos estaban dando, digamos, resultados preliminares. ¿Qué es lo que pasó después de pandemia, del momento crítico de pandemia? La recuperación, el 2022, ha sido muy lenta a partir de los sectores realmente productivos. Estábamos viendo, digamos, que la agenda cotidiana que era denuncias de corrupción, cambios en los ministerios, y no se estaba enfocando realmente en lo importante, en lo sustancial. Nosotros como MIS, entonces, rápidamente llevamos en el seno del Ejecutivo en ese entonces vicepresidente y ministra, medidas concretas como los bonos, el bono Yanapay, el bono alimentario, que también nosotros hemos propuesto y aprobamos, transferencias económicas a los programas sociales. Eso, Jorge, es contención. Porque efectivamente la pobreza ha aumentado en la zona urbana. Y en la zona urbana no solamente tienes una pobreza o pobreza extrema, también tienes una alta vulnerabilidad de personas que habían salido en esos periodos que he señalado de la pobreza, pero que podrían retornar. Esa es una tarea importante, no permitir que la gente retorne a la pobreza. ¿Y cómo hacer para que las otras personas salgan de la pobreza? Por años el MIS ha hecho mucho de contención y en esta política que hemos aprobado estamos cambiando el enfoque. Sí, contención, pero vamos a empujar el desarrollo, porque sin ese desarrollo no puede haber inclusión, lo hemos dicho. Entonces, la política se ha aprobado y ahora nosotros hemos empezado a cerrar brechas en esta contención, pero también hemos empezado a fortalecer programas de fortalecimiento de capacidades para emprendimientos,
para tomar las oportunidades laborales. Y por eso te digo que el MIDIS es un articulador. Yo necesito trabajar con el Ministerio de Trabajo y Empleabilidad para que fortalezca y haga que muchos hombres y mujeres tomen las oportunidades de trabajo en la reactivación económica. Claro, enseñar a pescar Así y es. no tanto dar pescado simplemente. Así es. ¿no? Por una parte, tienes que, digamos, contener. Así es. Porque ese movimiento social, de la economía social, no va a ser inmediato. Entonces, cuando hablan de cifras, sobre todo los economistas, te hablan pues es como los Cifras médicos, y fórmulas. te hablan de recetas pues y de tratamientos que seguro, claro, si tú te tomas todas las pastillas todos los días te vas a curar. Pero nosotros Y el los día a que día, tenemos, ¿no? así es, Claro. que ejercer la función pública, tenemos que ver el día a día. Ese día a Claro. día tiene que ser a partir de medidas de contención social, pero también fortaleciendo los sistemas productivos. Y ahí es con empleo, trabajo, ahí es con agricultura familiar, ahí es con producción, sobre todo, por ejemplo, los pescadores artesanales. Ahí es con una serie de sectores que movemos economía y que el MIDES está empujando para realmente romper el círculo de la pobreza y que la gente salga de la pobreza y ese 27% que estamos ahora tenga que revertirse. Yo particularmente creo, con lo que estoy viendo del equipo que se ha armado, sí estamos, digamos, caminando en ese sendero de llegar a revertir los indicadores de pobreza. Pero también recordar, porque a veces hacen una crítica que pierde el contexto, ¿no? Efectivamente, se redujo por lo menos unos 30 puntos de pobreza en esos años, en esas décadas. Y justamente ahora la pobreza que queda, esta pobreza del promedio 20, es la más estructural. Claro, cuando tú tienes una pobreza de 50, de 60 y haces medidas rápidas de impacto como que se hicieron cuando se vieron hacer, y eso hay que felicitarlo, tú reduces y llegas al 20%, pero fíjate que ese 20% está estacionado varios años. Está ahí. Y que creció en pandemia, recordemos, 30%, bajamos a 25% nuevamente con inyección, que son las medidas cuestionadas o no que se dieron en pandemia, y que luego hay un punto 6 que se ha retrocedido supuestamente, pero yo veo que lo que ha sucedido es la resaca de no haber reactivado la economía en los años 2020, 2021, 2022, por diferentes motivos. Entonces, ahora nosotros estamos ya en proyección de un trabajo de corto, mediano y largo plazo, y con eso estoy seguro, como lo hemos discutido con nuestro ministro de Economía, con Alex, es decir, de que con eso vamos a consolidar, relevar y sacar a la gente de la pobreza. Y con otros problemas sociales, ¿no? Porque la pobreza trae en sí otros aspectos como anemia, desnutrición, Así es. inseguridad alimentaria. Y tú lo has mencionado. La pobreza rural tiene una cara diferente. No es que quiere decir que hemos acabado con la pobreza No, en en el ninguna espacio manera. rural, ¿no? Claro. Pero es más fácil de identificar. Porque si hablamos pues de un centro poblado de menos más de 500 habitantes sobre 4.000 metros el nivel del mar Es localizable. y que no tiene electricidad, pobre extrema. Si hablamos de una comunidad nativa como Tamarate, que no tiene también acceso, es una sociedad, un pueblo que puede estar en pobreza, por supuesto que lo va a estar. La pobreza urbana es diferente, porque la pobreza urbana está acá, a 5 minutos, a No, 10 por minutos. supuesto, está a Así la es, vista de a la nosotros, vista. ¿no? Claro. Y esa pobreza se mide de otra manera y por eso la política que hemos aprobado ya mira la pobreza de manera multidimensional. No solamente lo monetario, Jorge, es la carencia de los servicios de esa persona que vive acá a 5 minutos. Esa persona que en el cerrito no tiene agua, no tiene luz todo el día y no tiene, digamos, los insumos para alimentar a su familia. Además, transporte de mala calidad. Mala calidad. Entonces, ¿no? Claro. todas esas cosas estamos Inseguridad. corrigiendo, inseguridad. Claro. Todo eso ahora es lo que el MIDIS está trabajando para hacer nuevos indicadores a todos mis pares ministros y a todos los gobiernos subnacionales y decir, señores, esta es realmente la mirada de la pobreza en el Perú y estas son las acciones que tenemos que hacer todos en conjunto, no solamente el MIDIS, para que retrocedamos a lo que yo llamo el verdadero enemigo del Perú, que no somos nosotros, que no somos esas personas que lamentablemente, ideológicamente creo que están en otra vereda. El verdadero enemigo del Perú es la pobreza extrema, la exclusión,
la falta de oportunidades. Ese enemigo tenemos todos juntos como peruanos, aprovechando las fiestas patrias, tener una clara línea de trabajo, de unión firme para relevar esos problemas, ¿no? Efectivamente, es nuestro enemigo al que nos toca Así combatir, así como en algún momento combatimos a otros enemigos y ganamos. Así es. Entonces espero que podamos hacerlo nuevamente. Señor ministro, yo le agradezco mucho el tiempo que ha destinado para acompañarnos. Se han quedado muchas preguntas en el tintero, pero bueno, en otra oportunidad seguramente podemos formulárselas. Encantado. Muchas Jorge, gracias. encantado. Muchas gracias a ustedes. Bien, nos acompañó el ministro Julio de Martini, ministro de Desarrollo e Inclusión Social.